saludamos a toda la gente que está conectada en este programa Plenitud de Vida. La verdad que es una alegría poder compartir en este momento noticias tan maravillosas como lo es saber que Dios está en nuestras casas y en nuestros hogares para tocar nuestras vidas, para darnos una perspectiva diferente, para derramarse con poder, para que sucedan milagros. Me encanta lo que dice 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son descendencia escogida. Créela esta palabra, créela con todo tu corazón, porque es una declaración de tu identidad, de quién sos como hijo de Dios. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos la oportunidad de pasar a luz admirable, pasar al reino de Dios. Que nuestros ojos sean abiertos a través de la fe, conectarnos con Dios y comenzar a entender que hay un mundo espiritual para descubrir bendiciones a nuestro favor y cielos abiertos sobre nuestra casa y nuestro hogar. Vamos a orar juntos. Padre, queremos alabarte, adorarte y darte alabanza a ti, Señor. Padre, bendice cada hogar que está conectado a través de las diferentes plataformas. Sucedan milagros poderosos, sucedan maravillas en el nombre de Jesús. Creemos esto que dice tu palabra. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Somos tus hijos con una identidad única. Gracias, Señor. Gracias por tu poder y gracias por tu presencia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contarte algunas noticias para que vos puedas ser parte de todo lo que está pasando aquí en Plenitud de Vida. Aquí en nuestra sede, en Boulogne-sur-Mer 246 de la ciudad de San Martín o Albuera 245, en cualquiera de las dos calles de la avenida o de la calle atrás podés ingresar a nuestro templo y podés ser parte de todas las actividades que aquí estamos ofreciendo. Queremos contarte que nos preparamos con todo para una conferencia y taller para mujeres. El próximo miércoles 16 de agosto a las 21 horas te esperamos aquí. Va a ser entrada por Albuera 245. Podés ingresar, venir con amigas y disfrutar una noche espectacular. La verdad que las mujeres cada vez que nos juntamos nos reímos, disfrutamos, lloramos, nos emocionamos, compartimos experiencias, crecemos juntas. Así que estás invitada para venir con alguien que conozcas de tu familia, tu vecina, tu amiga y poder ser parte. Este miércoles 16 de agosto a las 21 horas aquí te vamos a estar esperando. Contarte además que nos estamos preparando con todo para la celebración del Día del Niño. Estábamos en un supermercado local el otro día y alguien nos cruzó y nos dijo, ya nos estamos preparando para ir con los chicos el sábado. Así que te esperamos el sábado 19 de agosto con mucha alegría, con un equipazo que vos no sabés cómo está trabajando para preparar este show especial que será aquí en Albuera 245 de 16 a 18, 4 a 6 de la tarde, 2 horitas de mucha diversión, risa, musical, obra de teatro, regalitos, espectacular para los chicos, Mario Bros en plenitud. Así que además los chicos podrán sacarse fotos con los personajes, habrá un stand especial donde los chicos y los personajes podrán sacarse fotos al finalizar el show, así que venite preparado con alguien de la familia, con tu celular. La verdad que va a estar espectacular para el próximo sábado 19 de agosto. Esto va a estar increíble en este lugar, está abierto a toda nuestra amada ciudad y alrededor de los que quieran venir. Además, contarte que el sábado 26 de agosto nos preparamos para todos los mayores de 60. Sí, nos va a estar visitando la kinesióloga Natalia Miranda desde el Instituto Vida en Movimiento y ella va a dar un taller especial. Así que todos los que tengan más de 60, entrada libre y gratuita, podrás venir a este lugar que el ministerio se llama Renuevo y Honra, porque creemos que todos los mayores de 60, cuando pisan Plenitud de Vida, se pueden renovar y encuentran la honra que necesitan como las personas mayores que son. Les amamos, les cuidamos, les honramos. Así que hay espacio creado para todo el que quiera participar. Además, contarte que siempre aquí en Canal 3, todos los lunes a las 21 horas, podés ser parte de nuestro programa, como también los sábados a las 15 horas está Plenitud de Vida saliendo a través de Canal 3. Junto con eso, no solo estamos a través de las plataformas y de la televisión, sino que a través de nuestra radio, Alto Voltaje. Todos los miércoles a las 21 horas te podés conectar con una radio online, un programa divertidísimo, temáticas actuales,
toda la semana en donde la que podés escuchar, podés participar. Hay sorteos, hay premios, crecemos, nos divertimos, nos conectamos con Dios y disfrutamos en familia. Todo eso tenemos preparado y mucho más. Podés ser parte de este lugar. La edad que tengas, hay un espacio creado para vos. Así que queremos animarte ahora sí a escuchar un mensaje poderoso, un mensaje que traerá vida a nuestro corazón y a nuestro hogar. Que Dios te bendiga. Muy, pero muy bienvenido a este mensaje, esta palabra del Señor. Sí, a todos aquellos que están conectados a través de nuestro canal local, Canal 3 de San Martín, Mendoza, Canal 18 Digital, a través de nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube y aquellos que escuchan los podcasts por Spotify, que el Señor les bendiga. Y todos los que estamos aquí le damos un fuerte aplauso de bienvenida a todos los que están conectados del otro lado de la pantalla. Bienvenido a este mensaje y si en algún momento vienen a visitar Mendoza, pasen por Plenitud de Vida, que acá lo vamos a recibir muy bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Somos buenos anfitriones. Muy bien, queremos compartir esta palabra y es la tercera parte de una enseñanza que venimos desarrollando. Esta palabra se llama La Misión, Discipular Naciones, y esta es la tercera parte. Para nosotros es un mensaje fundamental, es decir, de fundamento, ¿sí? Donde vamos a compartir lo que tiene que ver con nuestra visión prácticamente, ¿sí? Vamos a leer varios mensajes, vamos a leer varios textos bíblicos y vamos a enseñar algo maravilloso. ¿Estás preparado para esto? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, comenzamos. Acá va. Esta es la experiencia del apóstol Pablo. Hemos hablado muchas cosas en esta serie. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan contigo, con tu vida. No hay ninguna persona, vos estás aquí sentado, estás recibiendo esta palabra del otro lado de la pantalla, quiero que vos te lleves esto. No hay persona en la tierra para la cual Dios no tenga un plan, ¿sí? Dios tiene un plan para todos nosotros. Quizás estás pensando de ti mismo, no sé por dónde va mi vida, estoy en el limbo. Bueno, ese no es el plan de Dios. Dios tiene un plan muy específico, tiene uno general con toda la iglesia, pero tiene uno muy específico contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso y lo creen? Dios tiene un plan. Quizás hay jóvenes aquí que están diciendo, pero ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mí en el futuro? Dios tiene un plan. Hay que orar y discernir ese plan. Pedirle al Señor que abra puertas o que las cierre, ¿sí? Que Él se muestre y se manifieste. Dios tiene un plan. Porque Él tiene una intención, que todo el mundo se salve. Dios quiere que la gente de este mundo se salve. Dios pensó en familias, pensó en naciones. Al fin y al cabo, el plan de Dios es que el Evangelio llegue a todo el mundo y que se transformen las naciones de la tierra. ¿Sí? Dios siempre pensó en naciones y Dios está todavía llamándonos tal cual o en sintonía con esa oración que enseñó el Señor Jesús del Padre Nuestro. ¿Cuántos se acuerdan del Padre Nuestro? Que dice, hágase tu voluntad, ¿sí? Acá en la tierra, así como se hace en el cielo. Esa oración tan fundamental, tan importante, esta es nuestra tarea. Estamos trayendo el cielo a la tierra, el gobierno de Dios al aquí y a la ahora. Y gran parte de nuestra tarea como iglesia es esto. Por eso Jesús dijo, vayan, toda potestad me ha sido dada. Vayan a todas las naciones, discipulen las naciones. Jesús lo dijo, espérenme en Jerusalén, recibirán poder. ¿Sí? Y ahí Dios crea la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese era el plan de Dios y en eso estamos. Así que yo quiero mostrarte en la experiencia del apóstol Pablo, porque esto sucedió en Pentecostés, recibieron poder y fueron testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso sucedió en Pentecostés y se vuelve a repetir unos prácticamente 20 años después, ¿sí? Se vuelve a repetir en Éfeso, una ciudad de Turquía. Y esta es la experiencia del apóstol Pablo, quien no había vivido el Pentecostés que nosotros celebramos, que nosotros amamos. Él no lo había vivido, pero tuvo una réplica de esto en su vida cuando él llega a la ciudad de Éfeso, ¿sí? Y voy a mostrarte acá algunas imágenes, espero que se pueda
apreciar, para aquellos que están del otro lado de la pantalla y también aquí. Estas son ruinas que hoy se pueden visitar, ¿sí? Todas estas son ruinas, preciosas ruinas que hoy se pueden visitar para todos aquellos que les gusta ese tipo de turismo, en donde uno puede recorrer y ver los lugares del tiempo del apóstol Pablo, ¿sí? Esto es Éfeso en el día de hoy. Y esta es una de 12 ciudades que habían formados los griegos, ¿sí? Mucho tiempo antes, en pleno tiempo apogeo griego, en pleno tiempo de Filipo, Alejandro Magno, habían formado ciudades alrededor y estas zonas se les llamaban los jónicos, una de las 12 ciudades de los jónicos. Había aquí muchísima filosofía griega, aquí había muchísima cultura griega, y aunque hoy este lugar es Turquía y quizás lo vemos a la luz de la historia más moderna, ¿sí? De la modernidad, la historia del Imperio Otomano, la historia. Entonces pensamos que Turquía es, o quizás tiene las características de una zona quizás musulmana, con un tipo, o más bien con un estilo europeo casi. La verdad es que para aquellos tiempos esto era Grecia, ¿sí? Era la cultura griega, esto era la filosofía griega, la mitología griega. Y tenía todas las cosas buenas y malas que tenían los griegos. Ahí el apóstol Pablo intenta predicar, pero acá tienen un mapa, no sé si se podrá apreciar aquí en pantalla para los presentes, pero este mapa lo pueden ustedes buscar. Muchas Biblias tienen atrás, en las últimas hojas, tienen los viajes del apóstol Pablo. ¿Alguna vez le echaste un vistazo a esos viajes? ¿A quién de ustedes les gusta investigar un poco las cosas bíblicas? Acá, a esta señorita acá. ¿Cómo es tu nombre? Ah, es mi esposa, Nerina. A ella sí, claro que le gusta, estudió teología. Y no sé si a alguien más le gusta. Ustedes van a encontrar esto, si no lo pueden googlear, pongan viajes misioneros del apóstol Pablo. Lo que voy a mencionar sucede en el segundo viaje misionero, ¿sí? Y esto que menciono está aquí. El apóstol Pablo, voy a poner de este lado, ¿sí? El apóstol Pablo sale, esto no tenía que tocar, ahí está. El apóstol Pablo sale de Jerusalén, esto es Jerusalén, este es el mar Mediterráneo, sale de Jerusalén en el segundo viaje, va hasta Antioquía, hasta este lugar, y de aquí se aventura ciudad por ciudad, con la intención de llegar a este punto. Esta es la ciudad de Éfeso. Pero aquí sucede algo que nosotros podemos registrar en el libro de Hechos. Dice que el Espíritu Santo le dice, no vayas por ahí. El Espíritu les impide, le dice, tenés que pasar de largo, no entres en la región de Bitinia, de Misia, ahí no te quiero, pasá de largo. Y uno diría, ¿cómo es que el Espíritu le prohíbe ir a ese lugar? Te voy a contar esto. Ese Éfeso era un lugar donde no solamente la filosofía griega se había instalado una potestad, alguien diga conmigo potestad. Se había instalado una potestad, un gobierno de las tinieblas que reinaba en ese lugar. Lo más probable es que para entonces el apóstol Pablo aún no estaba preparado, mirá lo que te voy a decir, el apóstol Pablo, para entrar a ese lugar. Entonces el Espíritu le dice, no vayas, seguí de largo, no te quedes ahí, no tenés ejército todavía, anda hasta este lugar. Acá recibe una visión, tiene que pasar a Macedonia, predica, pasan más de 2 años y ahora sí el Espíritu Santo le guía, cruza en barco hasta Éfeso. Y dos años después llega a esta ciudad. Pero esto es muy interesante porque ya comienza de esta manera. Probablemente todos tenemos la misión. Mira, cuando no se te abre una puerta o cuando vos sentís que Dios te dice, no, este no es el momento, no significa que no es para siempre. A veces Dios te dice que no ahora, como el apóstol Pablo. Ahora no tenés que hacer esto, pero luego sí. A veces Dios te cuida porque todavía no estás preparado para algunas cosas, ¿sí? Y como Dios te está entrenando, como Dios te está haciendo crecer, llegará el momento de que se te abra la puerta que se tiene que abrir. Ahora, el apóstol Pablo vivió esto y simplemente Dios lo mete en Éfeso mucho tiempo después. Y cuando llega a Éfeso, él se encuentra, imagínense, en ese momento no había internet, no había nada. Cuando él llega a Éfeso se encuentra con esto, ¿sí? Espero que puedan
apreciar aquí algunas imágenes. Esta es Artemisa, diosa Diana de los Efesios, ¿sí? O su nombre bueno, Artemisa es el nombre en griego, Diana es el nombre romano. Y ustedes podrán ver, estas son las estatuillas. Este era el templo que existía en el tiempo del apóstol Pablo. Se encuentra con eso. Y posiblemente ahí se da cuenta por qué el Espíritu le prohibió en primera instancia que llegara ahí. Se encuentra con un templo, se encuentra con que el mundo entero venía a adorar a esa diosa. Se hacían estatuillas de plata. La gente vivía de eso, había un comercio internacional con todo esto. Era una ciudad donde habitaba una potestad. Hoy, si uno va a Turquía, se encuentran solo las ruinas. Esa es la única columna de las 127 columnas del gran templo griego de la diosa Artemisa. 127 columnas destruidas, solamente queda una en pie y es un lugar para ir a visitar. En aquellos días, esto estaba en pleno apogeo, el templo estaba en toda su funcionalidad. Imagínense la perversión, la adoración pagana, el ambiente espiritual que había. Ahí reinaba Satanás, ahí reinaban las tinieblas. Llega el apóstol Pablo y empieza a predicar. ¿Cuántos de los que están aquí ya saben que Dios quiere que todos se salven? ¿Sí? Ya sabemos, esto lo enseñamos. Dios quiere que todas las naciones se conviertan, aún las que están bajo el poder de las tinieblas. Todas se tienen que convertir por la guía del Espíritu, aún aquellas que están bajo potestades, aún aquellas que están, cuya gente, cuyos miembros están sufriendo por las potestades territoriales. El apóstol Pablo llega ahí y se encuentra con que había una iglesia que no debía ser. ¿Sí? ¿Qué es esto? Había una iglesia que no debía ser. ¿Quiénes eran? Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Acá estaban los discípulos, esta era la iglesia. Pero escuchen esto es lo que no debía ser. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? El apóstol Pablo los encontró medio carnales a los hermanos, ¿sí? Y se da cuenta que no fluían los dones, no había mucha alabanza en su boca, pero habían creído en el Señor. Pero estaban medios carnalitos, ¿sí? Medio que no operaban en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo, directo al hueso, le dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces lo que el apóstol Pablo hace ahí es imponerle las manos. Miren lo que dice la palabra, voy a ir al último texto. Les impuso las manos y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Así comienza el apóstol Pablo en Éfeso. Era una iglesia que no debía ser, una iglesia que no tenía lo que Jesús había enseñado. Recibiréis poder y con el poder iban a transformar el mundo. Pero estos hermanos estaban en el peor territorio posible, donde reinaban las tinieblas y no estaban llenos del Espíritu Santo. Eran 12 personas en estas condiciones. Si vos me podés seguir hasta aquí, te imaginarás que esto es lo peor de lo peor. Esa gente estaba sufriendo, habían creído en el Señor, pero estaban quizás a punto de volver atrás. Ahí reinaba Satanás, ellos estaban atrincherados, eran 12 en toda la región, con una expectativa de decir, una tan baja expectativa acerca del reino de Dios, que ellos quizás pensaban, a este mundo, a la diosa Diana no la saca nadie de aquí, y cambiar a toda esta persona, esto es imposible. Así que ellos estaban atrincheraditos como muchas personas que quizás no pueden creer que el fuego de Dios que puso en nosotros puede transformar una ciudad. Así que estaban ellos ahí hasta que llega el apóstol Pablo y sucede esto. Son llenos ellos son llenos del Espíritu Santo. Y empieza a suceder algo maravilloso. Empieza a crecer la iglesia. Y estos llenos del Espíritu empiezan a profetizar y a hablar en lenguas. Y empiezan a invitar a otros y a contagiar, porque el Evangelio es contagioso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esa iglesia empieza a crecer, ¿sí?
Y esto nos sucedió a nosotros también aquí. El poder del evangelio es así, nos sucedió en cada iglesia que hemos abierto. Uno empieza a predicar y eso, cuando la iglesia es sana, no para de crecer. Lo normal es que una iglesia crezca. Y sucedió que la iglesia había crecido, empezaron a predicar en las sinagogas y dice el apóstol, dice la Biblia en Hechos 19:9, que en la sinagoga algunos endurecieron su corazón. Dice, pero endureciéndose algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Diga conmigo, discípulos, ¿sí? Son esos que habían creído, como vos y yo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? La gente que había confiado en el Señor los separó de los judíos de las sinagogas. Dijo, me llevo a los que sí creen. Y los apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, me voy a algún lugar con esta gente. Acá está la iglesia, los que creyeron. Y había alguien ahí, un tal Tirano, que tenía una escuela. ¿De qué era la escuela? De filosofía griega. Era lo que había en ese momento. No había escuelas de otra cosa, era lo que abundaba. Se multiplicaba, eran los filósofos, los jónicos, aquellos que han estudiado quizás en el secundario y te ha tocado filosofía, estudiaste a los jónicos, que eran medios mitológicos, y ahí estaban. Y el apóstol Pablo le ofrecen una de estas escuelas y en la escuela empieza a predicar y venía gente de todo el mundo y se empieza a multiplicar. Miren las maravillas que suceden. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos, alguien diga conmigo, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. 2 años después, empezaron 12, pero 2 años después, sin internet, sin televisión, sin aviones, sin nada, toda la región de Asia, todos habían escuchado el Evangelio. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por esto? Dígame si no podemos hacer esto aquí o en cada ciudad donde nos instalamos para la gloria del Rey. Esto es lo que hay que hacer. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y hacía Dios milagros. Acá viene el condimento importante, ¿sí? Porque una iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, ¿sí? ¿Te podés imaginar esto? El apóstol Pablo trabajando, haciendo tiendas y se sacaba el delantal o dejaba un pañuelo por ahí y se lo llevaban, se lo robaban y se lo ponían a los enfermos. Dice, los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínate vos lo que estaba sucediendo. Había tanta unción que hasta la ropa de trabajo del apóstol Pablo tenía unción. Se la ponían a los enfermos y se sanaban, ¿sí? Y esto empezó a suceder. Empieza a haber una iglesia llena del Espíritu, una iglesia de poder. Ahora no eran 12, ahora eran muchos más. Ahora no solamente creían con su mente, ahora creían y vivían en el poder y la unción. Y esto es la normalidad. Pero quiero decirte algo. Jesús dijo, y recibiréis poder para hacerme testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ese poder tenía un para. Ellos estaban llenos del Espíritu, pero había una razón, había un para. Y acá viene la razón. Ya no eran 12 sin el Espíritu, ahora eran una pequeña multitud, pero estaban llenos del poder. Y esto empezó a desbordarse a toda la ciudad, empezó a desbordarse. Dice, una iglesia que se desborda provoca un avivamiento. En Hechos capítulo 19, todo esto está en un solo capítulo, en Hechos capítulo 19, dice que, y esto fue notorio, ¿sí? Sucede algo extraordinario aquí. Alguien intenta hacer liberación y los demonios le hablan. Esto está todo registrado unos versículos antes de lo que estamos leyendo aquí. El demonio le dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero ustedes no sé quiénes son. Eran los hijos de un tal Esceva, ¿sí? Ustedes lo pueden leer en la Biblia en estos días, mañana, pasado, ¿sí?
Amén a los tres que van a leerlo en la Biblia. Y van a ver esta historia maravillosa que intentaron hacer liberación como hacía Pablo, pero los demonios le dijeron: a Pablo lo conocemos, a Jesús también, pero ustedes no sé quiénes son. Los maltrataron, los golpearon. A estos 7 salieron corriendo desnudos. Y dice la Biblia que esto fue notorio, ¿sí? No había internet, no había wifi, pero el chisme hubo siempre, ¿verdad? Entonces la gente se contaba al uno al otro: mirá esto, mirá lo que pasó. Y cuenta que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor, todos ellos. Alguien diga conmigo: temor, temor, temor. Este era un temor santo, temor reverente de la presencia de Dios. Tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús en toda la ciudad. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Y escuchen esto, aquí viene algo maravilloso. Esto es un nivel muy alto, ¿sí? El avivamiento empieza a generar que los brujos que escucharon esto se empiezan a convertir en la ciudad de Éfeso. Eran 12 sin el Espíritu. Ahora la iglesia llena del Espíritu. Ahora esto se desborda. Y dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Alguien calculó esto y lo pasó a una cotización actual y son como $2 millones, ¿sí? Mucho dinero que quemaron en ese día para honrar al Señor, para decir: no volvemos atrás. Todos estos libros los quemamos. Los brujos, mira, el avivamiento, la señal del avivamiento es que los brujos de la ciudad, que son por lo general gente que ignora del poder de Dios, esa gente que era antagónica, que estaba en contra de la iglesia, empieza a ser seducida por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es una señal de avivamiento sobre una ciudad. Y acá viene, bueno, dice: y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y bueno, esto es maravilloso, pero la misión no termina ahí. Jesús dijo: discipulen naciones. Discipulen, cambien el corazón de la ciudad, que el reino de los cielos venga a la tierra, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Jesús pide. Y el apóstol Pablo sigue, y este avivamiento sigue, y empieza a crecer cada vez más. Pero llegó un punto que esto empieza a afectar a la potestad territorial más importante, que era la que te mostré al principio, era la gran diosa Diana. Y esa potestad era un gobernador de las tinieblas. Ustedes saben que la Biblia enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Este es el más alto nivel. Era quien gobernaba espiritualmente. Y sucede que un tal Demetrio, un platero, una persona que trabajaba para todo este sistema de la diosa Diana, empieza a quejarse porque había tal avivamiento que la gente ya no quería ir al templo de la diosa Diana. ¿Te imaginás ese monstruoso templo? La iglesia del Señor ni templo tenía, no había templos para la iglesia, nosotros tenemos un privilegio. En ese momento era de casa en casas, no hubo templo hasta casi 400 años después de Cristo. Y ellos no tenían templo, pero habían afectado a toda la sociedad, a tal punto que se vació el templo de la diosa Diana. Se vació, la gente no iba, la gente no compraba las estatuillas, y cuando venían de otros lugares, venían en barco para celebrar los cultos a la diosa Diana, la gente se bajaba del barco y se convertía a Cristo, porque estaba lleno del poder de Dios en toda la provincia. Era impresionante lo que estaba sucediendo. Y sucede que este platero reúne a todos los del gremio y se vuelve loco. Y dice: este platero era de los que hacía las estatuillas y vendía. Y empieza a quedarse con problemas financieros, ¿sí? Un montón de stock, ¿sí? Si no lo podía vender, las ofrecía, le bajó el
precio, publicó en Mercado Libre, hizo todo, pero no había manera de vender estatuillas. Así que dijo, vamos a reunir, acá tenemos que hacer un gremio, vamos a hacer un piquete, ¿sí? Era argentino Demetrio, entonces acá vamos a hacer un piquete y no vamos a dejar que esto suceda. Así que miren las cosas que dice Demetrio. Dice, les consta, estaba hablándole a los otros plateros, a toda la gente de Éfeso, y le dice, les consta que el tal Pablo, miren lo enojado que estaba, ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Miren qué linda información nos está dando esta persona. Dice, además, él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, ¿sí? Miren qué más, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran todas las provincias de Asia y el mundo entero, sea, escuchen esto, despojada de su divina majestad. Aleluya. Demetrio está anunciando el temor de la potestad. Demetrio está anunciando cuál era el temor más serio que tenía esta potestad. Él estaba diciendo, estaba hablando por Satanás. Estaba diciendo, le tenemos temor al mover del Espíritu Santo. Le tenemos temor a lo que la iglesia está haciendo. Es hasta peligroso de que todo lo que hemos orquestado aquí con la Artemisa y todo esto se nos caiga. Y que pierda la divinidad, de que la gente se dé cuenta que no era Dios. Eso es lo que está diciendo. Esto es extraordinario, ¿sí? Este pasaje maravilloso que nos regala Demetrio es extraordinario porque nos da a entender lo que estaba sucediendo. Y dice que se armó una revuelta y lo querían sacar al apóstol Pablo para que dé explicaciones, lo iban a matar. Pero el evangelio había llegado a tal punto que los saqueos de la ciudad se habían convertido, los dueños de las empresas, los principales gobernantes. Entonces cuando los plateros quieren sacar a Pablo, dice la palabra del Señor, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, ¿amigos de quién? Del apóstol Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se presente al teatro. Ellos dijeron, no te preocupes Pablo, no te presentes, nosotros lo solucionamos. Y enviaron a alguien y aplastaron la revuelta, los mandaron a su casa y se terminó el problema. Porque el evangelio había llegado tan bien a todo el mundo que hasta los saqueos, ¿se acuerdan de Saqueo? El hombre bajito que se convirtió con el Señor, hasta los saqueos se habían convertido. Esto es maravilloso. Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, le voy a pedir a mi hijo Emanuel si me ayudás con el plan que teníamos aquí preparado. Es extraordinario lo que sucedió. Y realmente yo quiero mostrarlo de una forma muy sencilla. Vamos a mostrar aquí, ponelo acá por favor, así lo toma la cámara, gracias. Voy a mostrar una forma muy sencilla, pero lo que vamos a hacer ahora aquí proclama lo que veremos en el próximo tiempo en nuestro ministerio para la gloria del Rey. ¿Sí? Esto es lo que veremos. Muchas gracias. Y resulta que Demetrio muestra los peores temores. Si esta copa, puede representar la vida de una persona, o quizás la vida, quizás una iglesia entera, ¿sí? La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo, ¿sí? Hemos hecho símbolos con la copa muchas veces. Dice que tenemos que ser llenos, la Biblia lo dice, tenemos que ser llenos del Espíritu. No solamente creer. Bueno, mira, estos 12 hombres representan una iglesia que no era llena del Espíritu, ¿sí? Cuando Pablo llega a Éfeso, pasa quizás por estos 4 momentos que hemos leído. Y lo primero que encuentra era una iglesia que no debía ser. Confesaban a Cristo, algo del Espíritu había, por eso confesaban a Cristo, pero no eran llenos del Espíritu. No habían sido bautizados. Había cosas que no habían cambiado en ellos. Quizás se habían quedado en ese proceso
de aumentar la presencia de Dios en sus vidas, se había quedado a la mitad. Llega el apóstol Pablo, los encuentra así y hace una oración poderosa. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y al poco tiempo hemos visto ahí una iglesia llena del poder del Espíritu. ¿Sí? Una iglesia que logra ser llena del Espíritu Santo y que empieza a vivir los dones, la unción, empieza a vivir la presencia de Dios, empieza a ser llena del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que se mueve en dones, en sanidades, que disfruta lo profético, los 5 ministerios, ¿sí? Nosotros estamos viviendo. Lo más peligroso que hay es que nos quedemos aquí, en este nivel. Porque si nos quedamos aquí, no transformamos nada. Y la misión sigue siendo transformar naciones. Si este plato fuera la nación, lo que Dios quiere es que ese plato sea lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No sé si pueden apreciar el plato desde ahí, pero la iglesia está plantada en un lugar específico. Dios quería transformar Éfeso. Entonces empieza a suceder esto, un avivamiento, un desbordamiento. Empieza a suceder en un momento otro tipo de iglesia, la que desborda, la que hace que todos los brujos queman sus libros y empieza a haber un avivamiento. Pero eso todavía no cambiaba el corazón de la cultura, hasta que empieza a haber una señal del infierno. Demetrio lo anuncia, empieza a decir: oh, estamos en problemas, se vaciaron los templos de la diosa Diana, se vaciaron, estamos en problemas. Pero el Espíritu Santo en aquellos días llenó de su presencia toda la región de Éfeso, toda la región de Éfeso, toda la región. Mira, quizás vos hoy estás acá y decís: pastor, yo tengo mis propias luchas, tengo mis problemas, tengo mis desafíos, no sé, ¿en qué lugar encajo yo en la iglesia? ¿En qué lugar encajo en el reino? Mira, quiero decirte esto: todo lo que es del Espíritu va desde aquí hacia allá, ¿sí? Todo lo que es del Espíritu te lleva a un aumento de comunión con el Espíritu Santo, de relación, de leer la Biblia, de adorar, de estar en oración, de ayunar, ¿sí? Me preocupa que nadie dijo amén al ayuno, ¿sí? Pero todo lo que es del Espíritu te lleva hacia allá. Todo lo que es del Espíritu te lleva a transformar lo que está mal, a transformar. Todo lo que es del Espíritu te lleva a las naciones, a discipular naciones, porque ese es el plan del Señor y este es el cuadro completo. Iglesia, yo te estoy profetizando en 4 copas lo que será nuestra nueva temporada. Se viene un avivamiento sobre nuestra ciudad, se viene un tiempo de transformación, se viene un tiempo donde mucha gente, aún los saqueos de la ciudad, serán llenos de la presencia del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor, vamos a orar juntos. Pero esto es lo que está sucediendo y esto es lo que se viene y lo que vemos en Hechos capítulo 19. Esto mismo es lo que el Señor está desarrollando para aquel que lo busca. Hay peligros. Está el peligro de no salir, de no buscar. Alguna vez estuvimos aquí, ¿sí? No buscar la presencia del Señor. Luego el peligro de quedarnos dentro de las 4 paredes con la presencia del Señor, pero dentro de las 4 paredes, con mucha unción, muchos dones, mucha profecía, pero dentro de las 4 paredes. Aquí la guerra espiritual no es muy... Acá, la guerra se desata cuando sacamos la unción afuera. Acá empieza la guerra, ¿sí? Cuando la presencia de Dios empieza a transformar hogares, casas, instituciones. Cuando cae el temor del Espíritu Santo, el temor santo, la reverencia a Dios sobre toda la ciudad. Ahí empieza la guerra espiritual. Aquí Dios está levantando gente intercesora que tiene una espada en su mano, que tiene la capacidad de orar y de derribar las tinieblas. Dios está haciendo eso. Y acá está. El plan del Señor es transformar.
El plan del Señor es discipular, cambiar el corazón de una ciudad, de una nación. Y no solamente de la nuestra, sino del mundo entero. Y en eso estamos. Somos una pieza en este gran rompecabezas. Dios está llamándonos. Y para aquellas personas que me dicen, pastor, yo no sé cuál es mi lugar en el reino, créeme que en todo este proceso hay lugar para vos, hay lugar para vos, hay lugar para vos, para vos, para vos, para todos, porque Dios llama a todos sus hijos para la gloria del Rey. Así que yo quiero orar y quiero sellar esta palabra con la presencia del Espíritu Santo. Por favor, cerrá tus ojos conmigo. Y que ahora, después de ver este ejemplo claro, conciso, bíblico, que a partir de este momento empieces a anhelar lo que Dios anhela. No seremos una iglesia que se va a quedar con la unción dentro de las cuatro paredes. Somos una iglesia que transforma. Somos una iglesia que desborda la unción. Somos una iglesia que atrae multitudes. Somos una iglesia que toca las esferas más altas de autoridad. Y estás llamado. Sos parte. Dios tiene algo contigo. Cierra tus ojos, Espíritu Santo. Toca a tus hijos. Los que están aquí, los que están conectados, que van a escuchar esta palabra después, Señor, tócalos. Porque hay personas que no saben el lugar que ocupa su profesión, el trabajo que tienen, el negocio, la empresa o la actividad que desarrollan. No se dan cuenta, Padre, y yo te pido luz en este momento en el nombre de Jesús, porque tú estás activándonos, llamándonos. Señor, hay gente de gobierno, hay gente de autoridad, hay gente que ha sido llamada a transformar, Rey de Reyes. Úngenos, Señor. Aleluya. Úngenos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu. Habrá profetas para dentro de la iglesia, pero habrá profetas como Daniel para acompañar a reyes. Habrá profetas para adentro y habrá profetas para afuera. Habrá gente de gobierno para dentro de la iglesia, para la plataforma y el púlpito. Y habrá gente para la ciudad. Hijos tuyos llamados a bendecir y a transformar, a traer el bien, a traer tu reino a la tierra. Por eso, Padre, oramos y bendecimos en tu nombre. Bendecimos tu iglesia aquí en este lugar, desde San Martín a las naciones, Padre, en el nombre de Jesús, proclamando que tu reino crece, proclamando que tu presencia nos usa, nos activa. Señor, si alguien vino aquí con necesidad de un milagro, ahora no estamos mirando solo nuestra vida, estamos insertándonos en un gran propósito donde los milagros fluyen, donde seremos bendecidos, donde nuestra copa está rebosando. Seremos los primeros en ser bendecidos por causa de lo que quieres hacer en una nación, en una ciudad. Seremos los primeros. Vas a usarnos a nosotros, seremos los que rebosan de bendición, Padre. Gracias, Rey. Oh, Santo Espíritu, toca a tus hijos. Llama y activa a tu pueblo. Señor, estamos en una nueva dimensión, una nueva temporada. Toca, activa a tu pueblo para la gloria del Rey. Señor, ponemos esta palabra. Señor, esta palabra para atesorarla, para guardarla como fundamento y para que a partir de aquí empezar a pensar y empezar a actuar en tu espíritu conforme a esta palabra. Gracias, Señor, la recibimos en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale ese aplauso al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Gloria a Dios, aleluya. Para vos que estás conectado, que el Señor te bendiga.